Bien, buenas noches. Bien, voy a leer en primera instancia, muchas gracias por su compañía, por aceptar la invitación. Voy a comenzar en primera instancia con una lectura de algunos textos de Ike. Este es un texto en prosas y este abre el libro. La poesía vendrá y tendrá tu rostro. Quizá ni se gana ni se pierde, solo importa nuestro esfuerzo, lo demás nada vale. T.S. Eliot. He estado preparando la guerra en los suburbios de mi espíritu, que es canto, vacío y materia. He anunciado un mundo ignorado, una andanada de dioses diferentes, el fluir de un amor salvaje, libre y plural, la mancha negra de la furia que es compartida con la familia del mundo, con la música y las cloacas. Por mí podrás superar al que vienes siendo. Exagero, puede ser, porque al parecer no me será permitido vivir esta osadía, su presente, su realidad, su fiesta. He estado esperando con paciencia el poema, el silencio que se muestra cuando ya no podemos callar, mas tú huyes, te desperdicias, estás asustada, soledad, te tienes miedo, voluntad, es porque no te conoces, porque no eres dueña de ti misma, porque avivas tu garra siniestra cuando hablas desde la más íntima desesperación. Es por eso que te sigues buscando, es por eso que sigues buscando lo que no se te ha perdido. Es por eso que encuentras el sosiego para tu pensamiento que ha envejecido y quiere aún volar. Es por eso que la sangre de otras bestias te entusiasma y te arrojas a beberla como si fueses un animal desamparado. Mírame bien en la unidad del agua que te multiplica. Te darás cuenta. Tenías que beber y amar, que no mirarte. Esto soy ahora, destino que padece una enfermedad que le ha propiciado el atrevimiento y la actividad de una poesía que no obedece a la farsa de una humanidad fratricida, de un homo humano que se ha convertido en mercancía de su propia hambruna, de su ambición. ¿Quién soy yo para que se me conceda y permita pensar como yo pienso? Ahora soy un lobo que muestra sus colmillos y entre ellos lleva su propio corazón, dispuesto para los hombres y las mujeres creadores y libres. Para la niñez que ha sido alucinada con el dinero, ese dios trampa y el poder de su hechizo. Vive todavía tu vida, porque dudas, lánzate de la cima a la cima, o crece de esta a la anterior. De todos modos llegarás al mismo punto, tú misma, sin espejo y sin memoria. ¿Qué más esperabas? Por ahora podrás saber que te has quedado en la carrera que elegiste antes de aprender a caminar. Vuelve entonces, comienza de nuevo. Entra en ti misma, soledad, interrógate, voluntad, conócete y vibra. Así obtendrás la serenidad y no serás apresuramiento, porque tu impaciencia crece, te apresuras hacia el fin, hacia tu fin. ¿Me escuchas? Solo pregúntale a tu más profunda sabiduría, bien sea gris, bien sea multicolor.
Solo acaricia tu vida vivida, hazla aullar en memoria de aquellas otras vidas que enaltecieron su propio camino, su tarea. Te habla al oído, vive siendo en lo que aquí y ahora estás viviendo. ¿Me escuchas todavía? Gruña tu dolor, lame tu gozo, ejercita tus manos y comienza la obra. Vive ahora que puedes. De este modo podrás asistir al corazón de tus amigos. Podrás aprender del diálogo en este día entre dos noches. Te aliviará la tormenta con un nuevo canto, con más alegría. Vive, resiste, nunca digas morir. Pero si ya no soportas más, si crees que es suficiente, acoge tu muerte y márchate. Solo cuenta tu decisión. ¿Qué más podrías hacer? Bien, esto es de un texto que se llama Olor a siembra y lluvia. 2. La paranoia empezó como un juego de niños, las escondidas, porque estábamos temerosos y sentíamos el temblor cuando se acercaba aquel que había contado con ojos ciegos de 10 en 10 hasta llegar a 100. Muchas veces alcanzamos a liberarnos y concedíamos un descanso en el vientre inmensamente satisfactorio. Vencimos. El otro es el de escuchar las conversaciones de los adultos detrás de las puertas. Era indecente estar a su lado, además peligroso. Sus palabras podrían confundirnos o, lo que era peor para ellos, emanciparnos y darnos libertad y autonomía. Lo que los adultos nos dijeron: estés en silencio y quietico en otro lado que están conversando los mayores, quizá debió ser: venga para acá y lo que no entienda, pregunte. Somos libres de equivocarnos. Pregunte, que así tendrá mundo. Estas palabras posiblemente no hubieran sido entendidas, pero en ellas residía la primera pregunta. Decía que escuchar furtivamente detrás de las puertas fue el principio del paranoico. Dícese de quien cree que hay un castigo oculto y planeado con suma sutileza para él por parte de los que lo rodean. Es de todos, pero la mayoría huye de su atracción. Solo algunos se quedan allí, como yo, que me siento morir a pesar del gozo. Cuatro. Mejor 3. 3. Antes, cuando no entendía su lenguaje, que es ninguno, me ayudaba con los pájaros para crear. Madrugaba. Poco a poco me he ido internando en la noche con su silencio de barrio dormido. Tomaba una copa de amaretto. Era suficiente. Ahora, y hace 3 años, me nutre el beso de la dama blanca, me pone lúcido y en ocasiones he entrado en un éxtasis insospechado. Conozco lo que otros llaman Dios, lo que nos enmudece. Conozco la trascendencia que es la memoria de nuestro caminar en este aquí del mundo. La locura, como decía nuestro poeta y maestro José Manuel Arango, quizá es el castigo por violar un recinto secreto y mirar los ojos de un animal terrible. La mayoría cierra de inmediato y se olvida del asunto, pero yo he insistido en domesticarlo. En eso se han ido todos mis bríos, toda mi voluntad de crear, y espero se me recuerde como lo que soy. Obscuridad de la que yo mismo desciendo y amo más que a la llama que al mundo pone límites. Y recuerda, solo puede estar en la oscuridad quien sea luz suficiente para sí mismo y quizá para los demás.
Este último sería lo que llamamos un hombre espiritual. Algunos lo han sido sin necesidad de la religión. Ah, que yo pudiera. 4. He estado acostumbrado a tener y ahora estoy acostumbrándome a ser, que no puede volverse una costumbre porque estamos en permanente devenir. Los logos aprehendidos o producto de nuestra voluntad de crear se transforman y originan ellos mismos identidades donde ya no nos identificamos y obliga el próximo paso, crearnos de nuevo. El hombre es el único ser que se autocrea. Eso de que venimos con un destino prescrito es como si todavía nos trajera la cigüeña de París. A los de París, ¿de dónde los llevarán? ¿Y en qué? Es posible que en un misil made in China. He estado acostumbrado a tener, decía, pero no soy lo que tengo, sino lo que soy. Una nada que se cree con derecho de decirle al mundo cómo vivir. Después de todo, he tenido la fuerza para ello y este es el ahora definitivo. Siento una necesidad de ser escuchado que me deja dudas de lo que represento. Un papel intercambiable de máscaras que al quitarse la última se da cuenta de que ya no tiene cara, que se ha convertido en fantasma. Por eso llamo a mi muchacha enamorada para que me devuelva mi humanidad. Quizá aún haya tiempo para el beso. 7. La escritura me sana. Lo único insano es querer que sea leída. Porque este deseo obsesivo de comprensión, quizá porque veo un mundo desde mi sensibilidad pútrido y asesino, ofreciendo una vida verdadera, entre comillas, toda llena de falsas ilusiones y chucherías que no nos permiten entrar en nosotros mismos, ocupados por las trampas de la matriz. Necesitamos vivir vívidamente, como quien se sienta a contemplar una puesta de sol o como quien lee un poema en la intimidad de su hogar. Vale más el viento que cualquier palabra, vale más el abrazo de los amigos que cualquier premio Nobel de literatura o de la paz, vale más la sonrisa de esa niña que no te conoce que la doctrina más milenaria que haya existido. El secreto somos nosotros mismos. 8. De lo que escribo, a pesar de haberlo afirmado antes, no hay rencor. Solo son diarios de campo del estudio de mí mismo y del mundo donde padecemos la herida de la vida, que es una cita sin previo aviso. De mis palabras crudas o metaforizadas se extrae veneno como el que el Petit Prince pidió a la serpiente, y también se evidencia en realidad diálogo y belleza, bálsamo para los días. Existir, aunque es un plagio como lo realzó Cioran, nos enseña el amor a la vida y tú y yo somos ese amor. Entrego entonces con más cuidado mis palpitaciones y mi respiración. Siempre he querido la alegría de los demás y me esfuerzo porque lo que entregue sea verdadero, aunque no se entienda. Es mi amor al próximo, al hombre que aún no ha obtenido su dignidad, apuñalado por el mismo hombre en este caminar del desastre. ¿Acaso mi vida ha sido un intento por romper unas puertas que ya estaban abiertas de par en par? Es lo más probable. Eso lo dirás tú. Termino aquí, quizá vuelva, depende de si mañana despierto. Sí y amén. Ahora unos fragmentos de un segundo texto que se llama Canto a mí mismo en clave caído. Uno. Las cosas son lo que son
y no habría por qué decir sobre ellas algo y además otra cosa que lo que son ellas mismas. Somos nosotros que utilizamos palabras de hombres para podernos referir a ellas, pero en su aparecer no tienen nombre ni lenguaje alguno. Jugamos a antropomorfizarlo todo y así creemos que entendemos la realidad y decimos que la realidad es esto o aquello otro cuando solo es lo que es. 2. A veces sufro o supongo que sufro, como soy feliz o supongo que soy feliz. Pero todo es porque soy un hombre enfermo que aumenta el mal por preocuparse del mal de los otros. Hay otras ocasiones en que solo escucho y no pienso, para poder dejar que lo escuchado sea lo escuchado, para hacer eso mismo escuchado y no tener que establecer diferencias o filosofías. ¿Quién nos dijo que ahora solo hay interpretaciones? Ese hombre también es falso, como quien ve una significación en un árbol que solo es árbol y no lo deja egoísta en su aparecer, porque un árbol es egoísta puesto que no se preocupa de nada sin saber que no lo sabe, ya que si se preocupara sería un hombre y no un árbol. Pero esto no puede ser, porque un árbol es solo eso, árbol, y esto es ya una interpretación. Ser un loco que se entusiasma con su locura de no poder dormir y leer y escribir toda la noche como un loco que se entusiasma. Ser una palabra delirante y obsesiva que se repite intentando convencerse de que es verdadera y, sin ser original, canta la realidad por todos vista con la voz de un hombre simple. Ser un héroe que desgasta su vida en servir a los demás de espejo y asociarlos a que también sean libres como si fuera natural. Antes eso que ser el que va por la vida mirando tras de sí y sintiendo pena. 17. Lo que llaman amor y su acto que es amar permanecen en el amante que ama o finge que ama, mientras el amor se agota como lo que ha de agotarse. El hombre que por estar pendiente de lo ajeno olvida su estar siendo hombre, que casi siempre se empecina por la grandeza que no es su respiración, sino el sometimiento de los otros que no son suyos, porque nadie es de nadie. Solo son hombres y mujeres que comparten la existencia en lo que se llama orden común, que es orden ninguno donde se define la singularidad. Y es a esto a lo que el amante llama amor. Una palabra que desemboca en actos violentos cuando lo que falta es imaginación. Por esto huyo de los que llaman amor, de lo que llaman amor los que no aman. Veinte. Ya nos lo dijo el poeta de la naturaleza. Qué difícil es ser uno mismo y no ver sino lo visible. 23. Como poeta me sirvo de vivos y muertos y en algunas ocasiones de mi voluntad de crear. En ocasiones no soy quien funda, sino amanuense que divulga. En otras comparto palabras y extraigo ideas con el ánimo de transformar. Y existen momentos en que el destello que preña inunda mi cerebro y comienzo mi trabajo de alfarero y de pulir la joya donde me creo a mí mismo. Sin embargo, no tengo anhelo de ser llamado original, ni único, ni primero, ni modelo, ni innovador, ni prototipo. Déjenme así como soy, un hombre sencillo y común que sabe utilizar los instantes superiores. Eso es lo que pido. Ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. 26.
En esta ciudad andamos presos en libertad. Por eso tenemos esa gran tristeza que nunca decimos que tenemos, y enfermamos y nos paralizamos como cuando enfermamos y nos paralizamos. (29) Mi cuerpo se contenta con respirar y no tiene filosofía alguna, porque al tener ideas puede olvidar que siente y solo es eso. Mas no deja de cantar, porque cuando canta es como si de su adentro brotara lo inaudito, que es inaudito sin serlo, porque ya está afuera. Nada oculto a nadie, y el secreto soy yo mismo, como ocurre con los demás. Por eso sé que el único misterio es que haya alguien que aún crea en el misterio. No obstante, enfermo a veces, escribo todo lo contrario, siendo lo mismo, porque estoy enfermo. 32. Mi vida fue simple como la de un girasol, a pesar de nadar a contracorriente como el salmón y ser apasionado como los búfalos de la fuga. Solo estuve siendo el que era, un sabio con sabiduría ninguna, un poeta que se olvidó de fundar, un músico que no agotó la vida en la vida, suponiendo que tenía cerca la inmortalidad. Mi existencia, aunque tuvo sobresaltos, solo se tradujo en una gran tristeza y una inmensa alegría. Tristeza porque no te vería más una vez muerto. Alegría porque viví lo que quería vivir junto a ti. Amé y odié, hice música y tuve reconocimiento de la familia del mundo, aunque a veces sentía un leve cansancio con él. Fui poeta y estuve tranquilo en mi soledad, incluso en la compañía que también necesitaba. Fui sensible y razonable con un mundo degradado y enfermo, que solo son nombres de un hombre degradado y enfermo. Siempre busqué la sana convivencia y el diálogo, pero no tuve filosofía alguna, sino la de tener cuerpo, seguirme a mí mismo y saber que debía crear un Dios que quiere estar lleno de dioses, con la fuerza de mi mística inmanente, porque ese del más allá no existió nunca. Esta es mi breve historia, sin que nadie lo advierta, ni el universo se inmute. ¿Por qué razón que se sienta no ha de ser más verdadera que todo lo que los filósofos piensan y todo cuanto las religiones enseñan? Pero nada de esto importa. ¿Quién sería yo como para que esto importase? Bien, hasta ahí ese libro. Despierto desde tu grito. Siempre te he tenido miedo a pesar de mi fuerza, de mi atrevimiento, mi soñada Medellín. He ido donde tus maestros y robado su sabiduría y dado un paso adelante, pero con el convencimiento de que tus ojos me siguen y tus oídos perciben hasta mi último y más cimado temblor. Solo escuchan atentos cuando se trata de fechorías, cuando se ve productivo el negocio, el momento en que se hace trastabillar la solidaridad. Es lo enseñado por ti, mi ciudad oblicua. Al temerte me temo e identifico mi enfermedad viva y terrible, dadora de una mirada perpleja sobre tu realidad que me impide la profunda lucidez, la tranquilidad de mi pensar. Un solo zumbido, un mínimo susurro y entro en el desvarío. Desatino entre esto y aquello por lo que se ha confundido mi sensibilidad. Tu desprecio del diferente, tu gana de discordia, tu desdeñoso asiento desde donde petrificas los ánimos y exiges obediencia a tu ley, a tu desmesura.
Tu balacera que oprime, anula y borra por 2 o 3 pesos los cantos de las generaciones. Tu rezo canoso y enardecido que después de todo solo cumplirá los designios de una conquista merdosa y apocalíptica. No sé, quizá me estoy dañando a mí mismo y sea yo el que hace de tu respiración como una oleada y tal vez eso sea lo justo para una locura que no se comprende y se encuentra en el vaivén de un fruto que también comerán los hombres cuando quizá queden días por vivir vívidamente, si es que los dejas. Sabes que no puedo estar solo aunque lo quisiera, aunque fuese una obligación, como si evidenciara la única necesidad. Nunca lo he podido hacer. Requiero tu compañía, tu aceptación, un afecto que en los momentos difíciles creo perdido se convierte en ataque. Ah, la culpa, el hacernos sentir pecadores aún, tu cristianismo carroñero que igual mató y sigue matando a su Dios, que lo devoró para poder hacerlo suyo. Tu doctrina nefasta y hambrienta, negadora de lo natural, de lo palpitante y del clamor que dejas de lado a costa de una felicidad que es ser libre y auténtica. Cuando te ciegas y destruyes, cuando vendes tu más íntimo delirio con una violencia fratricida, bañando de sangre tu piel llena de cal, de infancia dolorida, vuelta en drago y turbación, te grito, te hiciste necia, quítate el antifaz. No obstante, siento que te he defraudado. Al despertar siento cierto temor por lo sucedido, no solo con el evento en que quise morir un poco, también por el pasado donde me hube comportado a la manera de un predicador que se agita visionando un sol insolente con su pulso luminoso y al mismo tiempo como asesino de tus más ocultas disposiciones para la grandeza. Es que lo mostrado por tu deseo de subir la montaña esconde lo más monstruoso del fracaso y la derrota y nos privas de aprender a enfrentarlos. Nos enseñas cómo escalar sobre los demás y una vez arriba tirar pestes sobre sus viviendas. Nos conduces al límite de tu absurda carrera y nos enrostras nuestras debilidades, nuestras falencias, nuestras equivocaciones y nos juzgas por ellas como si no fuésemos libres, sino para ganar, para coronarnos en el triunfo. Sí, Medellín, eres una contradictoria, una farsante, una loca de atar. Piensas lo más profundo y por eso amas la vida más viva, pero elevas la contienda, la competición, la muerte del próximo, y eso te hace una madre que solo cosecha tumbas, una madre que con brusquedad obliga a la obstinación, a la manía, a la intransigente mentalidad de que tus hijos deben ser los mejores, los más pujantes, los más engreídos, acumulando al fin y al cabo. Los amas por lo que tienen y no por lo que son, mi desvergonzada Medellín, tú que no das puntadas sin dedal, tú que eres una diosa en pañales, mi pequeña putica. Yo te quiero, pero te acuso de odiar a tus pobres, de no tener en cuenta a los ciegos, a los sordos, a los mendigos, enalteces la limosna porque no has aprendido a regalar. Dejas para tus excluidos las obras cuando algo dejas. Olvidas tus muertos y niegas tu mano asesina. Untas de droga el olfato y los jóvenes se vuelven ratas. En fin, eres una niña del espectáculo. Quieres que te mime el tío dólar. Admiro tu perseverancia,